1994 ejerzo mis funciones como director del Santuario del Libro y curador de los rollos del Mar Muerto. Y específicamente mi obligación aquí es primero preservar uno de los mayores tesoros, si no el más grande tesoro cultural que tiene el pueblo de Israel, como son los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto, como así también tengo como parte de mi función difundir, exhibir, publicar acerca de estos manuscritos y en última instancia poder darles a conocer no solamente a los judíos, sino al mundo todo, uno de los grandes tesoros culturales de la humanidad. ¿Considera usted importante la visita del Papa a Israel y Medio Oriente? La visita de Benedicto XVI a Israel y el Medio Oriente en general tiene una singular importancia. Y esto creo que tiene varias dimensiones esta respuesta. En primer término, entra en los marcos del nuevo diálogo entre el pueblo judío y la Iglesia, que comenzó allá por la década del 60 con el Concilio Vaticano II y la Declaración de Nostra Aetate, en donde se emitió de una manera clara y contundente que se libera al pueblo judío de la responsabilidad por la muerte y crucifixión de Jesús. Esa culpa que cargaron los judíos durante 2000 años y que como consecuencia de ello tantas persecuciones, sufrimientos y odios hubo entre judíos y cristianos. Y luego esta nueva relación estratégica entre la Iglesia Católica y el pueblo judío se vio reforzado con la decisión política en 1993 de establecer por primera vez relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Y luego se vio nuevamente confirmado en ocasión de la visita del anterior Papa Juan Pablo II en el año 2000 a Tierra Santa. Pero creo que esta visita específicamente hay que entenderla también en un marco mucho más específico, y es el resurgimiento del antisemitismo en el mundo y específicamente en Europa como consecuencia de las acciones bélicas en la Franja de Gaza. E incluso algunos han elevado su protesta ante la actual visita del Papa porque de alguna manera estaría convalidando o legitimizando las acciones de Israel con su visita aquí al Estado judío. Por eso creo que es muy importante esta visita, que aun cuando ha sido definida como una visita estrictamente religiosa y el Papa se define como un simple peregrino que viene a Tierra Santa, no se puede evitar precisamente el contexto político que tiene esta visita y por eso la importancia capital que tiene la visita del Papa en este nuevo, como dije, resurgir de las tensiones antisemitas en derredor del pueblo judío. ¿Podemos afirmar que la visita del Papa puede mejorar las relaciones de las tres religiones monoteístas? Yo soy optimista que precisamente la visita de Benedicto XVI pueda contribuir a una mejora en las relaciones de las tres religiones monoteístas. Hay que tener en cuenta que ciertas declaraciones del Papa crearon un cierto malestar en el mundo islámico, como lo fueron sus declaraciones contra el profeta Mahoma en la Universidad de Regensburg. Y estrictamente hablando, las relaciones con el mundo judío se vieron sacudidas hace solo unos meses atrás, cuando el Papa decidió que 4 obispos que pertenecen al ala ultra conservador de la Iglesia y que eran seguidores del cardenal Lefebvre, le fuera permitido reintegrarse a la Iglesia. Y precisamente uno de ellos, el obispo Williamson, que había hecho declaraciones negando el holocausto o negando la existencia de las cámaras de gas del holocausto, hecho que produjo una gran tensión en las relaciones entre los judíos y la Iglesia.
Y en consecuencia me parece de suma importancia que el Papa en esta visita realmente transmita un tono conciliador, tratando de aminorar estas tensiones que se han creado últimamente entre los judíos y la Iglesia, y tratar de retomar el diálogo tan positivo que había tenido las relaciones judeo-cristianas durante el pontificado de Juan Pablo II, y tratar realmente de poder encontrar, más allá de las diferencias, encontrar unas bases común entre judíos y cristianos. Y creo que en este contexto, precisamente, el tema del cual soy responsable aquí en el Museo de Israel, como son los rollos del Mar Muerto, creo que precisamente pueden servir como base para este diálogo entre la Iglesia y el mundo judío, porque precisamente los rollos del Mar Muerto, que están expuestos en el Santuario del Libro en el Museo de Israel y que tienen su origen en la época greco-romana, hace 2000 años atrás, precisamente vienen de un mundo en el que todavía no existía ni el judaísmo rabínico ni la Iglesia, ese mundo que llamamos un judaísmo formativo, y es la fuente común a partir de la cual se habrán de originar precisamente dos de las grandes religiones monoteístas de Occidente, como es el judaísmo y el cristianismo. Y creo que precisamente el mensaje de los rollos, ese mensaje de una fuente común, que tiene como tradición común la Biblia, creo que es precisamente ese es el punto que espero que en esta nueva visita de un Papa en la tierra de Israel pueda traerse como mensaje esa tradición bíblica común que es propia de las tres religiones monoteístas. ¿Qué significado puede representar sobre los rollos para las relaciones interreligiosas? Bueno, precisamente los rollos del Mar Muerto han tenido un importante significado en las relaciones judeo-cristianas. Hay que recordar que cuando los primeros rollos del Mar Muerto comenzaron a publicarse allá por la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado, habían empezado ya en Roma las primeras reuniones en lo que precisamente habrían de derivar en los años 60 como el Concilio Vaticano II. Y entonces empezaron a descubrir esos documentos antiguos que venían a recordarnos acerca de ese judaísmo en un momento formativo de su historia, del cual precisamente se habrían de originar luego el judaísmo histórico y el cristianismo. Es también de destacar que un año después de establecidas las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel, en julio de 1994, y a pedido del Vaticano, los rollos del Mar Muerto llegaron a Roma y estuvieron en exhibición en una sala contigua a la Capilla Sixtina. Y eso precisamente se debió a que el propio Vaticano quería transmitir de alguna manera simbólicamente con la presencia de los rollos, hacer alusión a ese trasfondo bíblico común, esa tradición de la cual abrevaron históricamente los judíos y cristianos. Y creo que tiene especialmente significado el hecho que uno de los rollos que nosotros tenemos en exhibición es el famosísimo y mundialmente conocido rollo completo de Isaías. Es el manuscrito bíblico más antiguo conocido en el mundo que contenga todas las palabras del profeta Isaías, los 66 capítulos del libro bíblico en la tradición masorética, y ese texto nosotros lo tenemos en exhibición regularmente en el Santuario del Libro. E incluso el año pasado, en ocasión de las celebraciones del 60 aniversario de la independencia del Estado de Israel, pudimos poner en exhibición dos de los fragmentos más extensos que tenemos en nuestra colección de este manuscrito. Y creo que precisamente en el contexto de la visita de Benedicto XVI aquí en Tierra Santa, y específicamente cuando venga a visitar el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del pueblo judío,